¿Sabías que hay una autora que ha vendido más de 2.000 millones de libros? Es una cifra brutal. Sí, sí, una locura. Solo la superan la Biblia y Shakespeare, ni más ni menos. Hablamos, claro, de Agatha Christie, la indiscutible reina del crimen. Exacto. Hoy vamos a meternos de lleno en su vida, en su obra. Tenemos un montón de información biográfica, así que vamos a intentar entenderla un poco mejor. Es que es una figura que va mucho más allá de la literatura, ¿sabes? Su influencia es enorme. Totalmente. Vamos a ver un poco todo. Cómo empezó, esos rechazos iniciales, cómo se convirtió en un fenómeno mundial. Sus personajes más famosos, claro. Poroid, Miss Marple. Eso es. Y también esos misterios de su propia vida, como la famosa desaparición. Y por supuesto, el legado que nos dejó, que sigue muy vivo. Tenemos material, sí. La idea es, bueno, desgranar un poco a esta gigante y entender por qué sigue fascinando a tanta gente hoy en día. Pues sí, ¿Vale? Pues vamos a ello. Empecemos por el principio, por sus raíces. Nació como Agatha Mary Clarissa Miller en 1890 en Torquay, Devon, familia acomodada. Ujú. Y con una educación, digamos, particular para la época. Su madre, fíjate, prefería que no aprendiera a leer hasta los 8 años, 8 años, ¿y qué pasó? pues que la pequeña Ágata era muy curiosa y aprendió sola, a los 4, A los 4. Ya apuntaba maneras, ¿eh? Una mente inquieta. totalmente. Autodidacta. Ella misma decía que tuvo una infancia muy feliz, aunque, bueno, la muerte de su padre cuando tenía 11 años la marcó claro. Normal. Y era una lectora voraz, por lo que veo. Empezó con cuentos infantiles, Nesbit, Lewis Carroll, pero luego pasó a Scott, Dickens, Dumas. Menuda base. Desde luego. Y no tardó en empezar ella misma a escribir. Poemas, cuentos. Uno de los primeros se llamaba La Casa de la Belleza, creo recordar. Ujú. También le interesaba el espiritismo. Ojo, que eso luego se nota en algunas tramas. Pero los comienzos no fueron fáciles, ¿eh? Ya me imagino. Rechazos. Un montón. Incluso usando seudónimos. Su primera novela larga, Nieve sobre el desierto, que escribió después de un viaje a Egipto, pues 6 editoriales la rechazaron. 6. 6. ¿Qué palo? ¿Y cómo salió de ahí? Pues mira, tuvo suerte. Un amigo de la familia, que era novelista, Eden Philpotts, vio que tenía talento, la animó y le consiguió un agente. Bien. Bueno, bien a medias, porque la gente también rechazó esa novela, pero le dijo que escribiera otra. Y justo en ese momento, estalló la Primera Guerra Mundial. Un punto de inflexión, ¿no? Totalmente. Y aquí es donde la cosa se pone, para mí, muy interesante de cara a su obra. Cuenta, cuenta. Durante la guerra, trabajó un montón de horas como enfermera voluntaria en el BAD, y más tarde se sacó el título de dispensadora de farmacia. Aprobó el examen del Apothecary's Hall. O sea, que podía preparar y dispensar medicamentos legalmente. Exacto. Y esto no es una anécdota sin más. Le dio un conocimiento sobre venenos de primera mano súper profundo. Claro, y eso luego lo usaría muchísimo en sus libros. Ni te imaginas. Se convirtió en una de sus señas de identidad, esa precisión con los venenos. Mientras tanto, en su vida personal, se casó en 1914 con Archibald Christie. Archie. Era piloto. Sí, y en 1919 nació su única hija, Rosalind. Y fue precisamente durante la guerra, en 1916, cuando escribió la novela que la catapultaría a la fama, El misterioso caso de Styles. Y con Styles nació Poirot. Hércules Poirot. Ahí está. Y lo curioso es de dónde sacó la inspiración. ¿Ah, sí? Pues de observar a los refugiados belgas que había en Torquay durante la guerra. Se imaginó a este detective, un ex policía belga, bajito, súper meticuloso, con esos magníficos bigotes y la cabeza exactamente con la forma de un huevo. ¡Qué descripción! Un personaje icónico, aunque ella misma llegó a decir que a veces le resultaba insufrible, ¿no? Sí, sí, tenía una relación de amor-odio con él. Pero vamos, se convirtió en un icono mundial. Pero Styles tampoco lo tuvo fácil al principio, ¿verdad? ¿Qué va? También lo rechazaron varias editoriales. Al final, John Lane, de The Bodley Head, dijo que sí, pero le pidió que cambiara el final. Ajá. Y firmó un contrato por 5 libros más, que, bueno, visto con perspectiva, ella consideró que era bastante abusivo. Pero la maquinaria ya se había puesto en marcha. Ya estaba dentro. Totalmente. Después vino El adversario secreto, en el 22, que ahí aparecen Tommy y Toppens Benesford, otra pareja de investigadores. Ah, sí, los conozco. Y luego, Asesinato en el campo de golf, en el 23, otra vez con Poirot. Y empezó a publicar relatos en revistas importantes como The Sketch,
Ya era una autora conocida, vaya. Y en 1922 se van de aventura. Sí, menudo viaje. Una gira mundial de 10 meses, promocionando la exposición del Imperio Británico. ¿A dónde fueron? Pues Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda, Hawái, Canadá, casi nada. Y aquí viene lo bueno. ¿Qué? ¿Aprendieron a hacer surf? ¿En serio? ¿Agatha Christie haciendo surf? Pues sí, primero tumbados, en Sudáfrica, y luego ya de pie, en Waikiki. Parece que fueron de los primerísimos británicos en probarlo. Ella lo describió como el paraíso. Qué bueno, me rompe un poco la imagen que tenía de ella, ¿sabes? Más seria, más formal. Ya ves, ¿tenía su lado aventurero? Seguro que ese viaje le dio un montón de ideas. Pero, poco después de volver, la cosa se torció bastante en su vida personal. Sí, llegamos a 1926. Un año nefasto para ella. Tremendo. Primero se muere su madre, Clara, a la que estaba súper unida, y cae en una depresión muy fuerte. Buf. Y para rematar, en agosto Archie va y le confiesa que está enamorado de otra, una tal Nancy Neal, y que quiere el divorcio. Madre mía, qué golpe. Todo junto. Imagínate el panorama. La tensión fue subiendo hasta que el 3 de diciembre de 1926, después de una bronca porque Archie se quería ir de fin de semana sin ella, Agatha desaparece. Desaparece sin más. De su casa en Sunningdale. Sí, a la mañana siguiente encuentran su coche, un Morris Cowley, abandonado, cerca de un sitio llamado Newlands Corner. Dentro había ropa suya y el carné de conducir caducado. ¿Se montaría un escándalo? Tremendo. Se organizó una búsqueda masiva. Más de 1000 policías, miles de voluntarios, aviones buscando. La prensa se volvió loca. Era la noticia del momento. ¿1000 policías? Es que era ya muy famosa, claro. Claro. Sí, hasta Sir Arthur Conan Doyle, el de Sherlock Holmes, le dio un guante de Agatha Gullis a una medium para ver si la encontraba. ¿De verdad? ¿Qué fuerte? La noticia dio la vuelta al mundo. Salió en el New York Times y todo. Pero pasaban los días. 11 días, ¿no? 11 días sin rastro. El misterio iba más. Y al final, el 14 de diciembre, la encuentran. ¿Dónde? En un balneario. El Swan Hydropathic Hotel, en Harrogate, en Yorkshire. A cientos de kilómetros de su casa. ¿Y cómo la encontraron? Pues porque la reconocieron, claro. Y lo más curioso es cómo se había registrado. A ver. Como Mrs. Tressa Neal, usando el apellido de la amante de Archie. Y dijo que venía de Ciudad del Cabo. Increíble. ¿Y cuál fue la explicación oficial? Pues 2 médicos dijeron que había sufrido amnesia genuina. Un estado de fuga disociativa lo llaman. O sea, que no recordaban nada de esos días. La explicación médica. Pero siempre quedan dudas, ¿no? Claro. Han surgido muchas teorías. Algún biógrafo sugiere que quizá fue un montaje para fastidiar a Archie, pero que se le fue de las manos. Podría ser. Otros, como Laura Thompson, apuntan más a una crisis nerviosa real, que actuaba conscientemente pero sin control emocional, ¿sabes? Una especie de colapso. Tiene sentido, después de todo lo que le había pasado. Lo que sí sabemos es que la reacción de la gente al principio fue bastante mala. La acusaron de buscar publicidad, de intentar culpar al marido. Ya. Pero para mí, lo más fascinante de todo esto es el silencio de ella. ¿Cómo que el silencio? En su autobiografía, que se publicó después de morir, no dice ni una palabra sobre esos 11 días. Nada. Cero. ¿En serio? Qué curioso. Ese vacío es lo que alimenta el enigma. Te hace pensar cuánto le afectó realmente todo aquello, cómo influyó en su manera de entender la mente humana, que también retrataba en sus novelas. Desde luego. Bueno, después de todo ese lío, se divorció de Archie en 1928 y decidió viajar, ¿no? Necesitaba un cambio de aires. Exacto. Se subió al Orient Express. Destino: Estambul y Bagdad. Y fíjate qué cosas. Fue en una excavación arqueológica, en Ur, en Irak, en 1930, ¿Qué pasó? que conoció a Max Mallowan, un arqueólogo, 13 años más joven que ella. Casaron ese mismo año. Y estuvieron juntos hasta que ella murió, más de 40 años después. Parece que fue una pareja muy sólida, muy unida. Qué bien que encontrara esa estabilidad. Sí. Y empezó a acompañarle todos los años a sus expediciones, a Siria, a Irak. Pasaban meses en yacimientos como Ur, Nínive, Nimrud, lugares legendarios. Y eso se nota un montón en sus libros, ¿verdad? Totalmente. Piensa en asesinato en el Oriente Express, claro, pero también muerte en el Nilo, cita con la muerte. La atmósfera, los detalles, los escenarios, son súper auténticos. No era solo una turista, digamos. ¿Qué va?
Ella participaba a tope. Hacía fotos de los hallazgos, limpiaba cerámica, la restauraba. Incluso ayudó a financiar algunas campañas. O sea que se implicó de verdad. Sí, sí. De hecho, escribió un libro de memorias sobre esa vida, que es una delicia. Ven y dime cómo vives. Cuenta el día a día en las excavaciones. Qué interesante. Y mientras su vida personal daba este giro, nacía otro personaje mítico. Exacto. Miss Marple, la adorable ancianita de St. Mary Mead. ¿Cuándo apareció? Pues la primera vez fue en unos relatos cortos, en 1927. Esa solterona que, a base de observar la vida de su pueblo, resuelve crímenes complicadísimos por pura analogía. Es genial el concepto. ¿En quién se inspiró? Pues ella contó que en parte en su abuelastra y en las amigas de su abuelastra. Describió a Marple como alguien que, a ver si lo recuerdo bien, siempre esperaba lo peor de todo y de todos, y con aterradora precisión usualmente se demostraba que tenía razón. ¡Qué definición! Es el contrapunto perfecto a Poirot, ¿no? Él tan cosmopolita, tan seguro de sí mismo, y ella tan de pueblo, tan aparentemente inofensiva. Exacto. Dos estilos muy diferentes, pero igual de efectivos. Bueno, el caso es que Agatha y Max se establecieron. Vivían principalmente en Winterbrook House, cerca de Wallingford. Allí escribió muchas novelas. Y tenían una casa de verano, ¿no? Sí, Greenway Estate, en Devon. Un sitio precioso. Llevaba una vida bastante tranquila, dentro de lo que cabe. Incluso presidía el grupo de teatro amateur local. Curioso. Y llegó la Segunda Guerra Mundial. Y otra vez volvió a la farmacia, a poner sus conocimientos al servicio del país, esta vez en el University College Hospital de Londres. Refrescando conocimientos sobre venenos. Exacto. Y esa experiencia le inspiró directamente una novela, El misterio de Pale Horse, que aquí se tituló El caballo bayo. Y creo que hay una anécdota increíble con ese libro, puede ser. Sí, es alucinante. Se cuenta que hubo un caso real de envenenamiento por talio, un veneno que sale en la novela, y que el personal médico pudo identificar los síntomas porque habían leído el libro de Agatha Christie. No me digas. Salvó vidas indirectamente. Parece que sí. Es increíble. Y tuvo otra anécdota curiosa durante la guerra, esta vez con el MI5, el servicio secreto. ¿También? ¿Qué pasó? Pues que la investigaron brevemente, por un personaje de su novela N.O.M., que se llamaba Mayor Bletchley. Temían que tuviera un topo en Bletchley Park, el centro donde descifraban los códigos alemanes. ¡Ostras! ¿Y cómo acabó? Pues nada, se aclaró todo. Parece que fue más bien una coincidencia, y se lo tomaron con humor. Pero fíjate hasta qué punto su obra estaba conectada con la realidad del momento. Es que todo esto nos lleva a intentar entender el fenómeno Christie, ¿no? Se la suele meter en la edad de oro de la novela de detectives. Sí, y es una de las que define el cozy mystery, ese subgénero tan popular. El misterio en un círculo cerrado de sospechosos, las pistas falsas, el detective que reúne a todos al final para desenmascarar al culpable. Esa es la fórmula clásica, sí. Pero, ojo, reducirla solo a eso sería quedarse muy corto, ¿Por qué? porque sus escenarios eran súper variados. Islas, trenes, barcos, excavaciones arqueológicas. Y aunque el quien lo hizo es central, muchas veces jugaba con las expectativas del lector, retorcía las reglas del género. Ya. Usaba mucho el tema del dinero como móvil, ¿no? Muchísimo. Y los venenos, claro. Gracias a su experiencia en farmacia, era súper precisa con el arsénico, la estricnina, el talio. Le daba mucha verosimilitud a las tramas. Tenía un método muy claro para escribir, ¿verdad? Sí, bastante definido. Primero creaba los personajes y el escenario. Luego hacía una lista de escenas clave, de pistas, y decidía quién era el asesino antes de empezar a escribir el primer borrador. Eso es clave. Fundamental. De hecho, hasta se burlaba un poco del cliché del menos sospechoso en el prólogo de Cartas sobre la mesa. Era consciente de las reglas y jugaba con ellas. Era una maestra en eso. Y en dar giros inesperados. Piensa en El asesinato de Roger Ackroyd. Uf, sí. Considerada la mejor novela de misterio por muchos. La Crime Writers Association británica la votó como la mejor en 2013, y es que el uso que hace del narrador para engañar al lector fue, bueno, revolucionario en su día. Totalmente. Y luego está Y no quedó ninguno. Buf, esa fue votada la favorita mundial en 2015. Es llevar al límite la idea del misterio de habitación cerrada, pero rompiendo todas las convenciones. No hay detective que lo resuelva, ¿verdad? Nada. Ni detective ni reunión final de sospechosos. Es oscura, es desoladora.
una obra maestra del suspense. Y además de Poirot y Marple, que son los más famosos, creó otros detectives interesantes. Sí, sí, estaban Tommy y Tuppence, los aventureros, que además tienen la particularidad de que envejecen a lo largo de las novelas, como la propia Christie. Es verdad. Luego estaba Harley Quinn, un personaje más enigmático, casi sobrenatural. Parker Pyne, que se dedicaba a curar la infelicidad de la gente. Y Ariadne Oliver, la novelista. Esa es, la escritora de novelas de misterio un poco excéntrica y caótica. Muchos ven en ella un autorretrato divertido y un poco satírico de la propia Agatha. Tiene pinta. Y no solo triunfó con las novelas, el teatro fue otro pelotazo. Enorme. La ratonera, de Mousetrap, estrenada en 1952. Es la obra de teatro más longeva de la historia mundial. ¿Cuántas representaciones lleva? Pues antes del parón por la pandemia había superado las 27.500. Una barbaridad. Increíble. Y Testigo de Cargo también fue un exitazo en Londres y en Broadway. Ganó premios y todo. Llegó a tener 3 obras suyas a la vez en cartel en el West End de Londres. Algo inédito para una mujer dramaturga en esa época. Ella decía que le resultaba más fácil escribir teatro que novelas, ¿no? Sí, lo dijo alguna vez, que era mucho más fácil. Curioso, ¿verdad? Y luego está esa faceta un poco secreta, la de Mary Westmacott. Ajá. El seudónimo que usó para publicar 6 novelas que no eran de misterio. Eran más intimistas, exploraban relaciones, temas psicológicos. Y se supo que era ella. Al principio no. Guardó el secreto durante años. Eso le dio más libertad para escribir sobre temas más personales, sin la presión de ser Agatha Christie. Cuando se descubrió, en 1949, las críticas en general fueron buenas. Qué interesante. Y otro detalle que me llama la atención son los títulos de sus libros. Ah, sí. Es un tema curioso. Muchos vienen de la literatura, de la Biblia, de canciones infantiles. Es verdad. Ciprés triste, de Shakespeare. Maldad bajo el sol, de la Biblia. El espejo se rajó de lado a lado, que es de un poema de Tennyson. Exacto. O los que vienen de nanas o canciones infantiles, como Cinco cerditos, La casa torcida o el propio Y no quedó ninguno, que viene de la canción de Los 10 negritos o 10 indiecitos. Les da como una resonancia especial, ¿no? Como de cuento de hadas oscuro. Sí, un toque universal, casi arquetípico. Muy bien visto. Ahora, tenemos que hablar también de las partes más controvertidas. Como figura de su tiempo, algunas de sus obras han recibido críticas. Sí, es importante abordarlo. Sobre todo en sus obras más tempranas, anteriores a 1945 más o menos, se encuentran descripciones de ciertos personajes, italianos, judíos, no europeos en general, que hoy leemos y, bueno, nos resultan problemáticas. Usan estereotipos. Ya. Hay ejemplos claros en algunos cuentos como El alma del croupier o en novelas como Sangre en la piscina, de Hollow. De hecho, ya en 1947, la Liga Antidifamación en Estados Unidos se quejó formalmente. O sea que no es algo nuevo. No. Y es un hecho que editoriales como HarperCollins, desde hace unos años, desde 2020 más o menos, están revisando las ediciones nuevas. Han modificado o eliminado directamente pasajes con lenguaje que se considera ofensivo o ciertas referencias étnicas que hoy son inaceptables. Entiendo. Es un debate complejo el de adaptar obras del pasado. Muy complejo. También hay que decir, para ser justos, que a veces personajes extranjeros en sus novelas eran las víctimas, no solo representados con estereotipos negativos. Pero sí, es un aspecto de su obra que genera debate hoy en día. Y luego está la recepción crítica más puramente literaria. Aunque es la reina del crimen, no todo fueron alabanzas, ¿no? ¿Qué va? Tuvo detractores importantes. Raymond Chandler, otro grande del género negro, criticaba la artificialidad de sus tramas. Decía que no eran realistas. Y el crítico Edmund Wilson escribió un ensayo súper famoso y bastante demoledor que se titulaba ¿A quién le importa quién mató a Roger Ackroyd? Ahí decía que su prosa era banal, que sus personajes eran planos, vamos, que la ponía a caldo. Vaya título. Sí. Refleja esa visión a veces un poco snob, que considera la novela de detectives como un género menor, ¿sabes? Claro. A mí me parece muy interesante lo que dijo la crítica Joanna Coquella sobre Christie. Dijo algo así como que, con ella, no tratamos tanto con una figura literaria como con un amplio fenómeno cultural, como Barbie o los Beatles. ¡Qué comparación! La sitúa en otra liga, ¿no? Más allá de si te gusta más o menos su estilo literario, reconoce su impacto brutal en la cultura popular. Un impacto innegable. Solo hay que volver a las cifras. Esos miles de millones de libros vendidos. Ser la autora individual más traducida según la UNESCO. Es que son números que marean.
En 1948, fíjate, la editorial Penguin sacó 100.000 copias de 10 títulos suyos diferentes el mismo día. ¡Qué barbaridad! Y se calcula que solo y no quedó ninguno ha vendido unos 100 millones de ejemplares. Una locura. ¿Y cómo se gestiona todo ese legado tan enorme? Pues ella misma fue previsora. Fundó una empresa, Agatha Christie Limited, en 1955 para gestionar sus derechos. Ah, bien. Ha habido cambios en la propiedad a lo largo de los años, han entrado y salido socios, pero la familia siempre ha estado muy implicada. Primero su nieto, Matthew Pritchard, y ahora su bisnieto, James Pritchard, que es el presidente. Se aseguran de mantener viva la obra, de cuidar el legado. Y donó su casa de verano, ¿no? Greenway. Sí, un gesto muy generoso. La donó al National Trust, que es una organización británica de conservación, para que la gente pudiera visitarla y disfrutarla. Y las adaptaciones no paran de salir. Es un no parar. Desde la primera película, allá por 1928, ha habido muchísimas. En cine hemos tenido actores míticos haciendo de sus personajes. Margaret Rutherford como Marple, aunque a Christie no le gustaba mucho. Ah, ¿no? No, decía que no se parecían nada a su Marple. Pero bueno, también Albert Finney como Poirot, y más recientemente Kenneth Branagh, que ha dirigido y protagonizado varias. Y en televisión las series son icónicas. Totalmente. La de David Suchet como Poirot es, para muchos, la definitiva. Y la de Joan Hickson como Miss Marple también es un referente absoluto. Pero es que siguen saliendo. La BBC ha hecho adaptaciones más oscuras, hay versiones francesas que tienen mucho éxito, hasta videojuegos y novelas gráficas. Su universo sigue expandiéndose y recibió muchos honores en vida, ¿verdad? Muchísimos. Fue nombrada comandante de la Orden del Imperio Británico, CBE, en 1956 y luego dama comandante, DBE, en 1971, que es un honor muy alto en el Reino Unido. Es como ser nombrada Ser, pero para mujeres. Dame Ágata. Exacto. Fue miembro de la Royal Society of Literature. Le han dedicado sellos, monedas conmemorativas. Incluso tiene una estatua en Wallingford, el pueblo donde vivió, desde 2023. Un reconocimiento enorme. Se lo merecía. ¿Y sus últimos años? Pues a partir de 1971, más o menos, su salud empezó a deteriorarse. Hay estudios lingüísticos que han analizado sus últimas novelas y sugieren que pudo desarrollar Alzheimer o alguna otra forma de demencia. ¿En serio? Se nota en la escritura. Parece que sí, que hay ciertas inconsistencias, repeticiones, un vocabulario más limitado, algo que no se veía en su obra anterior. Su última novela publicada fue El tren de las 4:50, Postern of Fate, en 1973, que de hecho recuperaba a Tommy y Tuppence. Qué triste ese declive final. Sí, falleció en 1976 por causas naturales en su casa de Winterbrook. Tenía 85 años. Y la enterraron cerca, ¿no? Sí, en el cementerio del pueblo de Cholsey, en una parcela que ella y Max habían elegido juntos años antes. Un final tranquilo para una vida que fue de todo menos tranquila, llena de creatividad, de viajes, de éxito mundial y, claro, de su propio misterio personal. La verdad es que hemos repasado una vida y una obra impresionantes. Una producción literaria bestial, un fenómeno cultural que sigue vivo. Ese enigma de la desaparición. Su influencia es innegable. Yo creo que sigue tan vigente hoy por varias cosas. Por un lado está el placer de resolver el puzzle, ese misterio bien construido donde todas las piezas acaban encajando. Es algo casi universal, ¿no? Sí, engancha mucho. Por otro lado, la estructura de sus historias a menudo es como reconfortante. Te presenta un caos, un crimen, pero sabes que al final llegará el detective y pondrá orden. Eso da cierta seguridad. ¿Tiene sentido? Y luego, claro, están los personajes. Poirot y Marple son inmortales. Son ya arquetipos que todo el mundo reconoce. Totalmente. Y nos deja pensando, con el mundo como está hoy, tan fragmentado, con tantos medios, tantas opciones, ¿crees que sería posible que un escritor o escritora alcanzara hoy un éxito tan global, tan duradero como el de Agatha Christie? ¿Que cruzara así fronteras, formatos, generaciones? Uf, buena pregunta. Es difícil imaginarlo, ¿verdad? El panorama ha cambiado tanto. O quizá, dándole otra vuelta, pensando en su vida, con esos viajes, esas experiencias, esa desaparición que nunca se aclaró del todo. ¿Cuál será el gran misterio que aún no sabemos de la propia Agatha Christie? ¿Qué secreto se llevó con ella? ¿Quién sabe? Ahí lo dejamos, para que cada cual le dé una vuelta. Ha sido fascinante, como siempre. Un placer.
Bienvenidos. Hoy nos sumergimos en una historia fascinante, la de una institución y un texto que marcaron el comercio en el Mediterráneo durante siglos. Hablamos del Consulado del Mar. Efectivamente. ¿Qué fue exactamente? Y sobre todo, ¿por qué un libro con ese nombre acabó siendo tan influyente? Vamos a intentar desgranarlo. Para este análisis nos hemos basado principalmente en la información que recoge el artículo de Wikipedia sobre el Consulate of the Sea. Queremos entender bien qué fue esa entidad y por qué su compendio de leyes se hizo tan famoso. Claro, y es importante situarnos, ¿no? Estamos en plena Edad Media, en un Mediterráneo que bulle de actividad comercial. La Corona de Aragón, en particular, está en plena expansión. Ajá. Y claro, con tanto barco, tanto negocio, tanto intercambio, pues surgían conflictos constantemente. Hacía falta una manera de resolverlos, una manera eficaz y reconocida por todos. Y ahí, justo ahí, es donde entra en juego el Consulado del Mar. Vale, perfecto. Pues empecemos por el principio, por la institución como tal. El Consulado del Mar. Entiendo que no era un consulado como los de ahora, de diplomáticos y pasaportes, ¿verdad? No, no, nada que ver. Para nada. Era, a ver cómo lo explico de forma sencilla, un organismo con funciones judiciales, o casi judiciales, podríamos decir. Un tribunal, entonces. Sí, una especie de tribunal especializado. Su tarea principal era administrar justicia en temas de comercio y de navegación. Pero lo interesante es cómo lo hacía. Aplicaba las costumbres, los usos del mar y del comercio. Ah, o sea, la ley que usaban era la que los propios comerciantes ya reconocían. Exacto. Eso es clave. Daba a los mercaderes una vía propia, especializada, para resolver sus líos, mucho más ágil, se supone, que la justicia ordinaria de la época. ¿Y dónde surge esto? ¿Podemos ponerle fecha y lugar? Bueno, si hablamos de la Corona de Aragón, el momento clave, el documento que marca un antes y un después, es la Carta Consular. La carta consular. Sí, la que le concedió el rey Jaime I a la ciudad de Barcelona en 1258. Es un hito porque, básicamente, le da a los mercaderes de Barcelona una autonomía bastante grande para gestionar sus propios pleitos comerciales. O sea que podían juzgar sus cosas al margen de las cortes del rey. En gran medida, sí, para asuntos mercantiles y marítimos. Vaya, eso suena potente para la época. Una especie de autogobierno judicial para los comerciantes. Pero, a ver, ¿qué ganaba el rey con esto? Porque ceder poder así, no sé, no parece muy típico. Pues ahí está el kit de la cuestión. No era un regalo, claro. A cambio de esa autonomía, de esa capacidad de autogestión judicial, la corona, Jaime I en este caso, conseguía algo fundamental. Dinero, me imagino. Exacto. El apoyo financiero. El respaldo de la burguesía mercantil, que era muy poderosa económicamente. Y ese dinero era vital para las campañas militares del rey para su expansión por el Mediterráneo. Ah, claro, un toma y daca, intereses cruzados. Totalmente. Fue un pacto estratégico, muy inteligente por ambas partes, si lo piensas. Y además, esto no es que se lo inventaran en Barcelona de la nada. Ah, ¿no? No, formaba parte de una corriente más amplia en Europa, el desarrollo de lo que se llama el ius mercatorum. El derecho de los mercaderes. Eso es, un derecho propio, creado por y para los comerciantes, para regular el comercio que cruzaba fronteras. Ya había cosas parecidas en otros sitios importantes, en Mesina, en Sicilia, desde principios del siglo XIII, en Génova, hacia 1250. Entendido. O sea, Barcelona no fue la primerísima, pero sí adoptó y potenció un modelo que funcionaba, y lo hizo fundamental en la Corona de Aragón. Y desde ahí se extendió, se copió el modelo. Sí, sí. El modelo barcelonés tuvo éxito y se replicó. A medida que la Corona de Aragón iba creciendo, iba consolidando su influencia comercial, pues se iban creando nuevos consulados del mar en otros puertos importantes. Por ejemplo, Pues un caso muy claro y temprano es Valencia. En 1283, fíjate, solo 25 años después de Barcelona, ya tiene su propio consulado del mar. ajá, Y la carta que les da el rey Pedro III es muy interesante. Dice que las disputas se tienen que resolver según las costumbres marítimas
tal como son aceptadas en Barcelona. O sea que directamente ponía a Barcelona como el modelo a seguir. Clarísimo. Eso te da una idea del prestigio que ya había alcanzado el sistema de Barcelona en muy poco tiempo. Y en Valencia ese consulado tuvo una sede espectacular, ¿no? La Lonja de la Seda. Sí, efectivamente. Desde finales del siglo XV, 1498 si no recuerdo mal, la sede del Consulado del Mar de Valencia se instaló en La Lonja, un edificio impresionante que, bueno, todavía hoy nos deja con la boca abierta y nos habla de esa época dorada del comercio. Vale, creo que la institución queda bastante clara. Un tribunal mercantil especializado, con raíces en las costumbres marítimas, pero luego está el libro del Consulado del Mar, que a veces se confunden, ¿no? Sí, es muy fácil confundirlos con el nombre, pero es fundamental separarlos. Son dos cosas distintas, aunque obviamente están súper relacionadas. El libro es eso, un libro, una compilación escrita, una colección famosísima de usos, de costumbres, de ordenanzas marítimas, escrita principalmente en catalán. El título completo lo decía, ¿no? Les costums marítimes de Barcelona universalment conegudes per el llibre del Consolado de Mar. Exacto. Fíjate qué título. Las costumbres marítimas de Barcelona universalmente conocidas como el libro del Consulado del Mar. Toda una declaración de intenciones. Sí, suena ambicioso, universalmente conocidas. ¿Y cómo se llegó a eso? Cuando se escribió, se compiló, se imprimió este libro. Pues fue un proceso largo. No se escribió de golpe. Esas costumbres se fueron recogiendo, consolidando, poniendo por escrito a lo largo de los siglos XIV y XV. Iban reflejando la práctica real, lo que se hacía en los puertos. Ujú. Pero el gran salto, lo que lo fijó y lo difundió masivamente, fue la imprenta. La edición impresa más antigua que conservamos hoy es de 1494. 1494. Justo después del descubrimiento de América, para situarnos. Sí, una época de cambios enormes. Se imprimió en Barcelona. El impresor fue un tal Pere Posa. Y en el propio libro se dice que la iniciativa fue de un señor llamado Francis Selles, que consultó con expertos, patrones de barco, mercaderes, gente que sabía de lo que hablaba. Y aquí viene la parte casi de leyenda. ¿Qué sabemos de esa primera edición? Porque siendo de 1494, debe ser una rareza increíble. Absolutamente. Es lo que llamamos un incunable, un libro de los primerísimos tiempos de la imprenta. Y sí, es una reliquia. Como era normal entonces, no tenía una portada como las de ahora, pero sí una dedicatoria. ¿Y se conservan muchos? Aquí viene lo asombroso. Según los estudiosos, gente como Sir Travis Twist, que lo investigó a fondo, solo se conoce un ejemplar. Uno. Uno en todo el mundo. Uno. Y está en París, en la Biblioteca Nacional de Francia. Imagínate, el valor que tiene eso es incalculable, histórico, bibliográfico. Vaya tela. Un único ejemplar. ¿Y no hay pistas de que pudiera haber alguna edición impresa incluso anterior? A veces pasa, ¿no? Que luego aparece algo. Bueno, hay una mención curiosa. Un erudito catalán muy importante, Antonio de Capmany, a finales del siglo XVIII, Ajá. escribió en un libro suyo de 1791 que él había visto una edición más antigua. Decía que estaba impresa en letra semigótica y que él creía que era anterior a 1484. ¿Y se encontró esa edición? Pues no, que sepamos no. Aparte de lo que dijo Capmany, no hay ninguna otra prueba, no se ha localizado ningún ejemplar, así que, bueno, queda ahí como una posibilidad interesante, una incógnita, pero sin confirmar. O sea que nos quedamos con la de 1494 como la primera impresa conocida. Exacto. Pero ojo, eso no significa que el texto no existiera antes. Claro que existía. Lo que sí tenemos, y son importantísimos, son manuscritos anteriores a la imprenta. Manuscritos. Sí. Y curiosamente, la misma Biblioteca de París que tiene el incunable de 1494 guarda también dos manuscritos catalanes muy valiosos. Uno de ellos tiene partes escritas en letra del siglo XIV. Del siglo XIV, o sea que el núcleo de esas costumbres ya estaba por escrito mucho antes de imprimirse. Muchísimo antes. Y el otro manuscrito es del siglo XV y hasta lleva un certificado de un notario del Consulado de Barcelona. Eso sugiere que ya había un esfuerzo por darle un carácter como oficial, estandarizado, ¿sabes? Antes incluso de la imprenta. Es fascinante ver cómo se va construyendo algo así, cómo pasa de ser costumbre oral o apuntes sueltos a un texto fijado, certificado y luego impreso. Totalmente. Es la evolución de una norma viva.
Volviendo a esa edición impresa de 1494, la que sí tenemos, ¿qué contenía exactamente? ¿Cómo estaba organizada por dentro? Pues tenía una estructura bastante lógica. Se dividía en varias partes principales. Primero venía una especie de código de procedimiento, normas dadas por los reyes de Aragón sobre cómo tenían que actuar los cónsules, los jueces del consulado. Vale, las reglas del tribunal, digamos. Algo así. Luego, la parte más gorda, el corazón del libro, la colección de antiguas costumbres marítimas. Aquí estaba la chicha, las reglas del juego para el día a día del comercio en el mar, basadas en lo que se llevaba haciendo durante generaciones. La sabiduría acumulada. Exacto. Y en tercer lugar, había un conjunto de ordenanzas específicas para los barcos de guerra, los cruceros, los barcos armados para defensa o corso, cómo debían organizarse, la disciplina a bordo, etc. Entendido. Procedimiento, costumbres generales y normas para barcos armados. Eso es. Y después de todo eso venía el colofón, esa nota final que solían poner los impresores antiguos. Y decía algo así como que el libro, comúnmente llamado Libro del Consulado del Mar, terminaba ahí. Ah, vale. Fin. Pero no. Curiosamente, el volumen no terminaba ahí del todo. Había un añadido, un documento bastante peculiar que se conoce como las aceptaciones. Las aceptaciones. ¿Y eso qué era? Suena un poco a... añadido de última hora. Pues sí, tiene toda la pinta. Era un texto que intentaba darle al libro una legitimidad histórica tremenda, casi mítica. ¿Ah, sí? ¿Qué decía? Pues afirmaba, ni más ni menos, que esas costumbres marítimas habían sido aprobadas por el pueblo romano, así, en general, en el año 1075. En el siglo XI. Hombre, por favor. Los romanos. Sí, sí. Y que luego las habían confirmado un montón de príncipes y pueblos en los siglos XII y XIII. Hoy vamos, cualquier historiador serio te dirá que eso no tiene base histórica real. Cero, O sea que era un poco un invento para darle prestigio. claramente. Un intento de decir, ojo, que esto no es solo nuestro, esto viene de antiguo, casi del derecho romano, y todo el mundo lo ha aceptado siempre. Una especie de operación de marketing histórico, si me permites la expresión. Entendido. Darle pedigrí, aunque fuera falso. Y ya está. Ahí acababa el libro de 1494. Casi, casi. Después de las aceptaciones, todavía había un último añadido, como una especie de apéndice. Más todavía. Sí, contenía otras ordenanzas marítimas, más específicas, dadas por los reyes de Aragón y también por los consejeros de la ciudad de Barcelona. Eran normas fechadas entre 1271 y 1493, o sea, justo hasta el año anterior a la impresión. Y parece que estaba impreso con la misma letra como parte del mismo proyecto. Vale. Así que, al final, lo que circuló por Europa como el Consulado del Mar fue todo ese paquete. El libro principal con las costumbres, el añadido fantasioso de las aceptaciones y el apéndice con más ordenanzas. Todo junto. Entendido. Un compendio bastante completo, aunque con alguna parte, digamos, creativa. Entonces, si ahora miramos el conjunto, ¿por qué decimos que este libro fue tan importante? ¿Cuál es su verdadera trascendencia histórica? Pues es que fue gigantesca, por varias razones. La principal es que puso por escrito, de forma ordenada y clara, un montón de prácticas y leyes del mar que ya estaban funcionando, que eran las que usaban los marinos y mercaderes de verdad en el Mediterráneo. O sea, recogió lo que ya existía. Lo recogió, lo codificó, lo sistematizó. Y al hacerlo, no solo lo preservó, sino que hizo que fuera mucho más fácil difundirlo y aplicarlo de manera uniforme en muchos sitios. Claro, tenerlo escrito da seguridad. Exacto. Se convirtió, en la práctica, en el derecho marítimo común de todo el Mediterráneo durante siglos. Y su influencia llegó incluso más allá. Fue una herramienta brutal para dar seguridad jurídica, para que la gente supiera a qué atenerse en un negocio tan arriesgado como era el comercio marítimo internacional de la época. Una especie de manual de referencia aceptado por casi todos. Un estándar, podríamos decir. Sí, un estándar de facto. Muy potente.
¿Y cómo consiguió esa difusión tan increíble por toda Europa? Porque una cosa es imprimirlo en Barcelona y otra que se use en Venecia o en Ámsterdam. Pues la clave, como casi siempre con la difusión de ideas en esa época y después, fueron las traducciones. Ajá. Se tradujo bastante rápido a las lenguas importantes para el comercio. En el siglo XVI, pocas décadas después de imprimirse, ya había versiones en castellano, en italiano, en francés. O sea que tuvo demanda. Mocha. Tía, ¿qué pasa una cosa muy curiosa con la traducción italiana? Ah, sí. ¿Qué pasó? Pues que la versión italiana, que se imprimió en Venecia sobre 1549 por un editor llamado Pedrezano, tuvo un éxito tremendo. Se difundió muchísimo, especialmente en el norte de Europa. En Holanda, Inglaterra, esos sitios. Sí, en los Países Bajos, en Inglaterra, en las ciudades alemanas de la Hansa, para mucha gente de esas zonas, su primer contacto con el Consulado del Mar fue a través de la edición italiana. Ya veo. ¿Y eso tuvo alguna consecuencia rara? Pues sí, una muy significativa y que duró mucho tiempo. Como la versión italiana era la más conocida y accesible en el norte, muchos juristas, muchos estudiosos de allí, empezaron a pensar o a dar por hecho que la obra era originariamente italiana. No me digas. Traducción que triunfa puede acabar eclipsando el origen. La popularidad de la copia hizo que mucha gente se olvidara del original. Qué curioso. O sea que le robaron la autoría, por así decirlo. Bueno, no intencionadamente, supongo, pero el efecto fue ese durante un tiempo. La fama de la traducción ocultó la fuente. Fascinante. ¿Y se tradujo a más idiomas? Sí, la cosa no paró ahí. En el siglo XVII, por ejemplo, se tradujo al neerlandés y al alemán. Se habla incluso de una posible traducción al latín, que era la lengua culta por excelencia, aunque esa no está del todo confirmada. Ujú. Y luego, mucho más tarde, ya en el siglo XIX, cuando hubo un renacimiento del estudio de la historia del derecho, se hicieron traducciones más académicas, más críticas. La del francés Pardessus en 1834 fue muy importante, y la del inglés Sir Travers Twist en 1874. ¿El que mencionaste antes por el ejemplar de París? Ese mismo. Y su traducción tuvo además el gran mérito de publicar el texto original catalán al lado de la traducción inglesa. Eso ayudó mucho a que se reconociera ya definitivamente su origen catalán. O sea que fue un auténtico bestseller legal durante siglos. Un fenómeno editorial y jurídico. Sin duda, atravesó fronteras, idiomas y siglos. ¿Y hoy en día queda algo vivo de todo esto? ¿Del Consulado del Mar, de la institución o del libro? Más allá de las bibliotecas y los libros de historia. Bueno, la institución original, ese tribunal de mercaderes medievales como tal, desapareció hace tiempo. Con la llegada de los estados modernos, los sistemas judiciales se centralizaron y esos tribunales especiales fueron perdiendo su función. Claro, lógico. Pero el nombre, la marca Consolat de Mar, sí que ha perdurado y se ha utilizado de maneras interesantes, sobre todo en Barcelona. ¿Ah, sí? ¿Cómo? Pues, por ejemplo, la Cámara de Comercio de Barcelona tiene un servicio de arbitraje comercial para resolver disputas entre empresas que se llama precisamente Consolat de Mar. Ah, mira qué bien. Un guiño directo a la función original. Totalmente. Conectar con esa idea de resolver líos mercantiles de forma especializada. Y también el Ayuntamiento de Barcelona usa ese nombre, Consolat de Mar, para su red de oficinas que promocionan la economía de la ciudad en el extranjero. O sea que son como ecos modernos de aquella red medieval, adaptados al mundo de hoy. Exacto. Un legado que sigue vivo aunque sea en la terminología y en funciones adaptadas a la globalización actual. Muy interesante. Pues si tuviéramos que resumir, para que nos quede claro, el Consulado del Mar fue, por un lado, una institución medieval pionera en la Corona de Aragón para impartir justicia en temas de comercio marítimo. ¿Correcto? Un tribunal especializado basado en las costumbres del mar. Y por otro lado está el Libro del Consulado del Mar, que es esa compilación de costumbres y leyes escrita en catalán que se convirtió en una referencia absoluta, se tradujo a muchísimos idiomas y marcó el derecho marítimo durante siglos. Eso es. Yo diría que es un capítulo fundamental, importantísimo, en la historia del derecho mercantil y del derecho marítimo. Y además ilustra muy bien algo. ¿El qué? Pues cómo las necesidades prácticas del comercio, la pura necesidad de resolver problemas reales de gente de sitios distintos que hacía negocios junta, cómo esa necesidad impulsó la creación de leyes y de instituciones muy sofisticadas. Y con una visión que iba más allá de las fronteras, ¿sabes? Mucho antes de que habláramos de globalización.
Es verdad. Muestra la capacidad que tenían ya entonces para autoorganizarse y crear normas comunes. Totalmente. Una capacidad de adaptación y de creación de estructuras legales desde la propia práctica comercial. Y quizá para terminar, podríamos dejar una reflexión en el aire, ¿no? Pensar en cómo esas estructuras medievales, que nacieron para resolver problemas súper concretos del día a día en el puerto o en el barco, cómo sin buscarlo, quizá, sentaron las bases para el sistema tan complejo que tenemos hoy de arbitraje internacional, de derecho comercial global. Exacto. Que principios de aquellos cónsules medievales que buscaban soluciones prácticas basadas en la costumbre, en lo que todos aceptaban como justo, que de eso resuena todavía hoy. Por ejemplo, en esas cortes de arbitraje modernas donde se deciden disputas millonarias entre multinacionales de continentes distintos, hay un hilo conductor desde aquel libro del Consulado del Mar hasta hoy. Es una buena pregunta para darle una vuelta. ¿Cuánto de ese espíritu pragmático y transnacional sigue vivo en el derecho mercantil actual? Ahí lo dejamos. A ver, pensemos un momento en la potencia. Un ordenador personal, puede hacer miles de millones, quizá billones de operaciones por segundo. Gigaflops, teraflops. Ahora imaginemos multiplicar eso, no sé, por 1 millón. Ya estamos hablando de trillones de operaciones por segundo. Escala exaflops. Y esa es la liga en la que juegan los superordenadores, como el Capitán, por ejemplo, que era el líder mundial, pues a finales de 2024. Pero, más allá de la velocidad bruta, ¿qué es exactamente un superordenador? Pues, básicamente es un ordenador con un nivel de rendimiento que está órdenes de magnitud por encima de un ordenador normal, de propósito general. Están diseñados para los problemas más complejos que te puedas imaginar. Hoy vamos a meternos de lleno en este mundo. Tenemos un análisis muy detallado que cubre la historia, la tecnología, para qué se usan, los desafíos, vamos, todo. La idea es desgranar un poco qué hace únicas a estas máquinas, ¿no? Cómo hemos llegado hasta aquí y por qué son tan importantes hoy. Vale, pues vamos a ello. Perfecto. El viaje, como casi siempre en computación, empieza por la necesidad. Más velocidad. Siempre más velocidad. En los años 60 ya había máquinas pioneras. El LARC, el IBM Stretch, intentaban multiplicar la potencia que existía. El Stretch, por ejemplo, que lo encargó el Laboratorio Nacional de Los Álamos, aspiraba a ser 100 veces más rápido que lo que había. No llegó a tanto, pero introdujo avances clave. Transistores, memoria de núcleo magnético, ya se dejaban atrás los tambores magnéticos. Fue un paso importante. Y en Europa también se movían cosas, ¿no? El Atlas británico, que no solo era rápido, sino que gestionaba las cosas de otra manera. Exactamente. Atlas fue importantísimo. Introdujo conceptos que hoy usamos sin pensar, como la paginación de memoria virtual. O sea, usar memoria secundaria para que pareciera que tenías más memoria principal. Ajá. Y el tiempo compartido, que la máquina pudiera trabajar en varias cosas a la vez. Fue un salto conceptual enorme, vamos. Demostró que la inteligencia en la gestión era tan importante como la fuerza bruta. Piensa que estábamos en plena transición del tubo de vacío al transistor. Cada avance era una lucha. Y ahí es donde entra Seymour Cray. Casi una leyenda, ¿verdad? Primero con Control Data Corporation, el CDC 6600 en el 64. A ese sí que se le suele llamar el primer superordenador de verdad. Sí, el 6600 fue un antes y un después. Era como 10 veces más rápido que cualquier otra cosa en ese momento. Usaba transistores de silicio que eran más rápidos y ya necesitaba sistemas de refrigeración bastante sofisticados. Su diseño era muy compacto, todo enfocado a la velocidad pura. Marcó un estándar nuevo y demostró que había mercado para estas máquinas carísimas. Y Cray no se quedó ahí, claro. Fundó Cray Research y lanzó el Cray 1 en el 76. Ese diseño en forma de C, icónico, para acortar los cables y que todo fuera más rápido. Y luego el Cray 2 en el 85, el primero que rompió la barrera del gigaflops, 1.000 millones de operaciones por segundo. Recuerdo esas fotos de la máquina sumergida en líquido fluinert. Parecía de película. Totalmente. La ingeniería era increíble.
Los diseños de Cray dominaron los 70 y 80 porque perfeccionaron lo que se llama procesamiento vectorial. La idea era tener procesadores muy potentes que hicieran la misma operación sobre muchos datos a la vez, sobre vectores, de forma súper eficiente. Por eso la métrica clave pasó a ser flops, operaciones de punto flotante por segundo. Mide el cálculo científico intensivo, que era más relevante para estas máquinas que los MIPS, millones de instrucciones por segundo, de la computación más general. Pero claro, esa estrategia de pocos procesadores, pero súper rápidos y especializados, tendría sus límites, imagino. Empezó a surgir otra idea, usar muchísimos procesadores, pero más simples, trabajando juntos. Correcto. Ahí la historia da un giro. Bueno, fascinante. Frente al enfoque vectorial surge el procesamiento masivamente paralelo o MPP. Hay una cita famosa, atribuida a Cray, que lo ilustra muy bien. Decía algo así como: si tuvieras que arar un campo, ¿qué preferirías? ¿2 bueyes muy fuertes o 1024 pollos? Buena imagen. Cray prefería los bueyes, claro, pero la idea de coordinar miles de pollos, miles de procesadores más sencillos, empezó a ganar fuerza. Hubo intentos tempranos, como el ELIAC IB en los 60, muy ambicioso pero complejo y con un éxito, digamos, limitado. Demostró que el reto no era solo tener muchos procesadores, sino hacerlos colaborar eficazmente. Y años 90 vimos una explosión de máquinas MPP, la Connection Machine, los sistemas de Fujitsu, Hitachi, el Intel Paragon, todas explorando cómo conectar miles de procesadores. Pero entiendo que el gran cuello de botella ahí pasó a ser el software, ¿no? ¿Cómo reprogramas todo para que aproveche miles de núcleos a la vez? Ese fue, y bueno, sigue siendo el gran desafío. Puedes tener un hardware increíble, potentísimo, pero si el software no está diseñado para romper el problema en pedazos, distribuir el trabajo bien entre todos esos procesadores y coordinar cómo se hablan entre ellos, pues no sirve de mucho. La interconexión entre los procesadores se volvió crítica. Se empezaron a usar diseños de red complejos como toros tridimensionales para minimizar las latencias, el tiempo que tardan en comunicarse. Y otro cambio clave fue empezar a usar procesadores más estándar, ¿verdad? Los mismos que podías encontrar en servidores, pero muchísimos. Precisamente, a mediados de los 90, los procesadores comerciales, los off-the-shelf que se dice, se volvieron lo bastante potentes y baratos como para construir superordenadores con ellos. Y eso llevó al auge de los clústeres, que básicamente son muchas máquinas estándar conectadas por una red de muy alta velocidad. Y aquí es donde entra Linux. En el 98, David Bader construyó uno de los primeros clústeres importantes basados en Linux con piezas comerciales. Y poco después vino Roadrunner. Eso sentó las bases para que Linux se convirtiera en el sistema operativo dominante casi absoluto en supercomputación, como es hoy. Y más recientemente hemos visto la llegada masiva de las tarjetas gráficas, las GPUs, en máquinas como Tianhe 1 o Titan, que originalmente eran para videojuegos, pero resulta que son buenísimas para ciertos cálculos científicos. Tipos de algoritmos. Aquellos que se pueden dividir en muchas tareas pequeñas e independientes. No son la panacea, ¿eh? Hubo debates sobre si servían para todo tipo de problemas, comparadas con CPUs muy potentes como las del Kei Computer japonés, que era solo de CPUs Spark. Pero se han convertido en un componente clave en muchos de los sistemas más potentes. Añaden otra capa de complejidad, pero también de oportunidad. Hablamos de velocidades de vértigo, arquitecturas complejas. Pero, ¿cómo se mide todo esto? ¿Cómo se comparan estos gigantes? ¿Mencionaste los flops? Sí, flops es la unidad básica. Ahora ya hablamos de petaflops, que son 1000 billones, y exaflops, 1 trillón de operaciones por segundo. Desde 1993 existe la lista Top 500. Clasifica los superordenadores más potentes del mundo. Se actualiza 2 veces al año. Y el ranking se basa sobre todo en un benchmark llamado LINPACK. LINPACK. Sí, mide la velocidad resolviendo un sistema muy denso de ecuaciones lineales. ¿Y esa medida, ese benchmark, es realmente representativo de cómo rinde la máquina en problemas reales? Esa es la gran pregunta. LINPACK da una cifra, el Rmax, que es el rendimiento máximo que se mide con ese test. Y se compara con el Rpeak, que es el pico teórico que la máquina podría dar, pero que nunca se alcanza en la práctica. A ver, el Rmax es útil para comparar, para hacer un ranking, pero tiene limitaciones importantes. No mide cosas cruciales para muchas aplicaciones reales, por ejemplo, el ancho de banda de la memoria, lo rápido que puedes mover datos desde la memoria al procesador,
o la velocidad del sistema de almacenamiento, las entradas-salidas. Así que un sistema puede ser el número uno en LinkPack, pero no ser el mejor para una simulación que dependa mucho de mover datos muy rápido. Entiendo. O sea, es una métrica útil, pero hay que tomarla con cierta cautela. También he oído hablar de capability frente a capacity computing. ¿Qué significa eso? Es una distinción importante, sí. Capability Computing se refiere a usar toda la potencia de la máquina para resolver un único problema, uno gigantesco, lo más rápido posible. Ese es el objetivo de las máquinas que están arriba del todo en el top 500. En cambio, Capacity Computing es usar la máquina para ejecutar muchos trabajos más pequeños a la vez o para dar servicio a muchos usuarios diferentes. Un centro de supercomputación puede tener muchísima capacidad total sin tener necesariamente la máquina más potente del mundo en capability. Vale, aclarado. Y con esas métricas en mente, ¿quiénes estaban arriba a finales de 2024? Mencionamos el Capitán en Estados Unidos. Sí, el capital estaba primero, seguido por Frontier y Aurora, también estadounidenses. Luego estaba Eagle de Microsoft Azure y HPC 6 de la petrolera italiana Eni. Japón seguía fuerte con Fugaku, y en Europa destacaban Lumi en Finlandia, que es un sistema paneuropeo, y Alps en Suiza. Pero sí, Estados Unidos tenía una presencia muy fuerte en los primeros puestos. El hito simbólico fue superar el exaflops combinado de toda la lista en 2018, y poco después empezamos a ver las primeras máquinas individuales rompiendo esa barrera del exaflops. Son cifras que marean, de verdad. Pero, a ver, ¿para qué se usa realmente toda esta potencia descomunal? ¿Qué problemas justifican estas inversiones millonarias? Pues las aplicaciones son increíblemente variadas y en muchos casos fundamentales para el avance científico y tecnológico. Es ciencia computacional en estado puro. Hablamos desde desentrañar los secretos de la mecánica cuántica o diseñar nuevos materiales átomo a átomo, hasta hacer predicciones meteorológicas mucho más precisas y a más largo plazo, o modelos climáticos para entender mejor el calentamiento global. También se usan muchísimo en ingeniería, ¿no? Para simular cómo fluye el aire alrededor de un avión o un coche, por ejemplo, o para buscar yacimientos de petróleo y gas, o diseñar fármacos, simulando cómo interactúan las moléculas. Exacto. La dinámica de fluidos computacional, el modelado molecular, son campos clásicos. Y luego están áreas más sensibles, como la seguridad nacional. El programa ASC en Estados Unidos, por ejemplo, usa superordenadores para simular cómo se comportaría su arsenal nuclear y así garantizar que es fiable, sin necesidad de hacer pruebas nucleares reales. Entiendo. Y también se usan en criptoanálisis, claro, para intentar romper códigos. Hay ejemplos muy llamativos. Leí que el Blue Gene, uno de los grandes de IBM, llegó a simular una parte importante del córtex cerebral humano y hasta un cerebro de rata entero. O como durante la pandemia, máquinas como Taiwania 3 en Taiwán se usaron a tope para buscar posibles fármacos contra la COVID-19, analizando millones de compuestos. Demuestra que no son solo para física teórica, no. Ciertamente. La biología computacional, la medicina personalizada, son campos que cada vez dependen más de esta potencia. Y bueno, no hay que olvidar las máquinas de propósito especial, como Deep Blue de IBM, que ganó a Kasparov al ajedrez. Sacrifican flexibilidad, pero consiguen un rendimiento extremo en una tarea muy concreta. Todo esto suena increíble, pero tiene que tener un coste brutal. Y no solo el dinero para comprar la máquina, es que consumen una barbaridad de energía. Mencionaste antes el Tianhe 1A chino, 4 megavatios. Eso es como una ciudad pequeña. Y claro, toda esa energía acaba convertida en calor. Hay que disiparlo de alguna manera. Ese es, sin duda, uno de los mayores desafíos, hoy y a futuro. La energía y el calor. Piensa en miles de procesadores, memorias, todo empaquetado en racks muy densos. Generan una densidad de calor brutal. Si no lo sacas de ahí eficientemente, el sistema se sobrecalienta y falla. La refrigeración es un problema de ingeniería de primerísimo orden. ¿Y qué se usa? Vimos el Floriner del Cray 2, que era inmersión total. Pero hoy en día, Pues hay de todo. Sistemas híbridos que combinan aire y líquido. Refrigeración directa por agua con circuitos que llevan agua fría a través de placas pegadas a los componentes que más se calientan. IBM llegó a demostrar sistemas como Aquasar que usaban agua caliente para refrigerar y luego aprovechaban ese agua caliente para la calefacción del edificio. qué curioso. Japonés Gyoku hace unos años. La eficiencia energética se ha vuelto tan crítica que hasta hay otra lista,
la Green 500, que clasifica las máquinas no por velocidad total, sino por flops por vatio consumido. BlueGenQ fue un campeón en eso. Muchas veces, el límite para construir un superordenador más grande no es el presupuesto, sino la capacidad que tiene el edificio para darle energía y para sacar el calor que genera. Fascinante. Hemos hablado del hardware, la potencia, para qué se usan, la energía. Pero, ¿y el software que maneja todo esto? Mencionaste el Linux, pero tiene que ser más complicado. Mucho más complicado, sí. Aunque Linux es la base en casi todos, suelen ser versiones muy personalizadas por cada fabricante. Con optimizaciones específicas y en sistemas masivamente paralelos, es habitual tener un sistema operativo muy ligero, un microkernel casi, en los nodos que hacen los cálculos para máxima eficiencia, y una versión de Linux más completa en los nodos de servicio o los que manejan las entradas-salida. Y luego está la gestión de trabajos, decidir qué tareas ejecuta dónde, cuándo, manejar prioridades, recuperarse de fallos en sistemas con miles, a veces cientos de miles de nodos. Eso es un reto enorme en sí mismo. Y para la gente que programa estas máquinas, ¿qué herramientas usan? Es muy distinto a programar un PC normal. Es radicalmente distinto. Necesitas herramientas específicas para programación paralela. El estándar de facto para que procesos en distintos nodos se comuniquen es MPI, Message Passing Interface. Es omnipresente. Para el paralelismo dentro de un mismo nodo, que comparte memoria, se usa mucho OpenMP. Y si tienes GPUs, pues necesitas modelos como CUDA de NVIDIA o el estándar abierto OpenCL. Escribir código paralelo que sea eficiente y, sobre todo, depurarlo, encontrar errores, es famoso por ser difícil. Tienes que pensar muy bien cómo divides los datos, cómo divides las tareas, minimizar la comunicación entre procesos, evitar cuellos de botella, adaptarte a la red específica de la máquina. No es trivial, vamos. Antes mencionaste el grid computing. ¿Y qué hay de usar la potencia de la nube para esto? ¿Se puede tener un superordenador bajo demanda? Son alternativas interesantes, sí. El grid computing clásico, como Folding at Home o SETI at Home, usa ciclos de CPU o GPU que la gente dona voluntariamente por todo el mundo. Funciona genial para problemas que se llaman embarazadamente paralelos, donde cada tarea es casi independiente de las demás. Pero no sirve para cálculos que necesitan comunicación constante y muy rápida entre las partes. Por otro lado, el HPC, High Performance Computing, en la nube, está creciendo mucho. Proveedores como Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud ofrecen instancias, máquinas virtuales optimizadas para HPC. Las ventajas son claras. Pagas por lo que usas. Puedes escalar mucho. Los desafíos son la latencia de la red, que siempre será mayor que en una máquina dedicada, y la posible sobrecarga que introduce la virtualización. Hay un debate continuo sobre si la nube puede realmente igualar el rendimiento del bare metal, del hardware dedicado para las aplicaciones más exigentes. Para muchas cosas sí, pero para el extremo superior aún hay dudas. Y mirando ya hacia el futuro, ¿qué podemos esperar? ¿Simplemente máquinas más y más rápidas? La carrera por la velocidad sigue, claro. Hemos llegado a la exaescala, los 10 elevado a 18 flops, y ya se habla de zetaflops, 10 elevado a 21. Se cree que esa potencia haría falta para hacer simulaciones climáticas globales realmente precisas o modelar sistemas biológicos muy complejos. Se exploran tecnologías nuevas como microprocesadores apilados en 3D para aumentar la densidad y reducir distancias, pero el gran muro, la gran barrera a escalar, sigue siendo el consumo energético. Un estudio de DARPA, la Agencia de Investigación de Defensa de Estados Unidos, ya lo identificó hace años. La energía es el principal obstáculo. Por eso la eficiencia, lo que mide el Green 500, es cada vez más crucial. Veremos más consolidación de recursos, iniciativas como PRACE en Europa para compartir grandes infraestructuras entre varios países, y un énfasis creciente en centros de datos sostenibles, como los que hay en Islandia, que usan energía 100% renovable y refrigeración natural gratuita gracias al clima. Y todo esto mientras el coste de construir cada nueva generación de máquinas sigue subiendo y subiendo. Entonces, si tuviéramos que resumir un poco todo este viaje, hemos pasado de aquellos pioneros con transistores como el Stretch o el CDC 6600 a estas bestias masivamente paralelas de hoy con millones de núcleos, GPUs, alcanzando velocidades que casi no podemos ni concebir. La métrica clave son los flops, aunque ya hemos visto que tiene sus matices. Y sobre todo, que estas máquinas no son juguetes caros, sino herramientas esenciales para la ciencia, la ingeniería, la seguridad. Exactamente. Impulsan descubrimientos, permiten resolver problemas que de otra manera serían intratables, desde entender cómo empezó el universo hasta diseñar la próxima generación de medicamentos o materiales. Pero,
enfrentan desafíos enormes. El consumo energético es quizás el mayor, junto con la complejidad de programarlas y gestionarlas. El futuro parece ir hacia buscar más eficiencia, quizás más especialización, y ver cómo se integran con otras tendencias como la nube o la inteligencia artificial. Y ahí podríamos dejar una reflexión final. La inteligencia artificial está demandando cantidades de potencia de cálculo que crecen exponencialmente. ¿Cómo va a evolucionar la relación entre la IA y la supercomputación? ¿Veremos máquinas cada vez más especializadas en IA dominando los rankings, quizás difuminando la línea entre lo que hoy llamamos supercomputación tradicional y computación para IA? ¿O la versatilidad para la simulación científica clásica seguirá siendo el motor principal? Yo creo que la forma en que estas dos tecnologías tan potentes se entrelacen definirá, seguramente, la próxima era de la computación de altas prestaciones. Es algo a lo que habrá que estar muy atentos.